Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí en otro de los eventos de la 10ª edición del Festival Tenerife Noir. Hoy siempre he estado bien acompañada en el festival, pero hoy me siento muy bien acompañada. Tenemos aquí a Camila Ferreira, autora de España, la Tailandia europea, las cloacas de la prostitución, Yaimara Navarro, autora de Las calladas voces de las mujeres, y Arantxa Rufo, que nos trae Las tres muertes de Sarah Colbert. Bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como somos muchas en la mesa, empezaré haciéndole una pregunta individual a cada una y una pregunta general. Empiezo, Camila, por ti. Bueno, en este libro te sinceras acerca de tu familia proxeneta, acerca de tu historia de vida, y me gustaría saber en qué momento te diste cuenta que era necesario escribir este libro. Bueno, el livro meu já estava, não era um livro, em verdade é um diário. Eu tenho muitos diários, né? Porque quando eu estava na prostituição, 24 horas encerrada, nos momentos que tinha livre, eu escrevia tudo o que me passava. E quando tive a pandemia, eu estava aburrida e aí vi uma série colombiana que se chama Sin Tetas No Hay Paraíso, que fizeram a versão espanhola, que não tem nada a ver com a colombiana. E aí eu me he dado conta que minha vida não era muito distinta da protagonista, e aí eu fui e escrevi. Pero eu não tinha percepção do peligro, que na primeira versão eu coloquei nomes e apelidos de pessoas famosas, bastante conhecidas, empresários políticos, que se saliera à luz, esse país temblaria. Aí a niña minha foi e disse: mamãe, isso não pode, quita esse nome. E aí eu coloquei nomes fictícios, tive que quitar muita coisa também, porque como eu não tenho poder econômico para enfrentar essa gente, há coisas que as mulheres em situação de prostituição têm que levárselo a la tumba. Yaimara, es el primer libro que firmas con tu nombre real, y cuando alguien te dice que se lo va a leer, le dices que lo sientes. Me gustaría saber por qué no has usado seudónimo y por qué lo sientes. No he usado seudónimo porque los otros dos seudónimos son para públicos diferentes. No porque no hable de lo mismo, sino que uno es para niños y otro para adolescentes y new adult. Y tú no le puedes contar el mismo problema a un adulto que a un adolescente o a un niño. Y este lo firmé con mi nombre, porque como es aparte de porque es por adultos, si esas mujeres tuvieron el valor de contarme sus historias, yo tenía que también tener el valor de sacarlo con mi nombre, porque a mí realmente no me gusta firmar ninguno de mis libros con mi nombre. De hecho, lo iba a firmar con seudónimo, pero no me pareció justo con ellas, porque ellas tuvieron mucho valor. Y entonces yo tengo que defenderlo también como yo. Arantxa, en tu caso, aunque ficción, la novela está llena de realidad, porque lo único que has hecho es ficcionar la realidad. ¿En qué momento decides escribir Las tres muertes de Sarah Colbert? Buena pregunta. Bueno, la verdad que me siento un poco superada, porque estas dos mujeres cuentan unas historias durísimas en sus novelas, unas historias que sí, yo puedo haber ficcionado la realidad, pero ellas cuentan la realidad tal y como es, sin ficción por en medio, como quien dice, aunque pueda estar novelado. Entonces da un poco de... Me siento como muy honrada de estar con mujeres con estas historias tan duras y tan importantes que contar. Yo siempre me he movido más cómoda en el mundo de la ficción, efectivamente, que como tú dices cuenta la realidad, pero desde un punto de vista un poco más seguro, ¿no? Más tranquilo del asiento de tu casa, es otra cosa. Y bueno, fue una idea que me vino a la mente en su momento porque a mí siempre me gusta pensar en el qué pasa después de, porque las películas siempre tienen un fin y nadie te cuenta qué pasa después de ese momento. Entonces esta novela empieza donde cualquier película podría haber terminado, ¿no? Hay una violencia de género, un padre mata a una madre y unas niñas se quedan huérfanas. Ese es un poco el comienzo de la vida de Sarah Colbert. A partir de ahí, las niñas sobreviven, las hermanas, pero
cómo es la vida de esa niña a partir de ese momento, y a partir de ahí comienza toda la ficción. La ficción, que en cierta manera es la realidad de muchos niños. El año pasado lo cerramos con 47 mujeres que murieron a manos de sus parejas o exparejas. Por eso te digo lo de ficcionar la realidad. Camila, fuiste tratada por primera vez con 13 años. Eres una víctima acreditada, que me gustaría que explicaras qué significa, y estuviste tratada durante 30 años en más de 10 países. ¿Por qué decides poner tu historia al servicio de la sociedad? Porque al final es ponerla al servicio de la sociedad, sabiendo que la sociedad te va a estigmatizar y va a mirar para otro lado, y aún así decides contarlo y estar haciendo este tipo de eventos donde dar voz no solamente a tu historia, sino la historia de muchas otras víctimas de trata. Vale, lo primero de supervivente acreditada é que o ano passado o governo de Espanha me ha concedido documento como vítima de trata, pero isso não é tu chegar aí, mira, sou vítima de trata e te dão um documento. Aí toda uma investigação em cima, e em caso de viver aqui em Canárias, eu não estou orgulhosa que é gato, é perro e é papagaio sepa que eu he sido puta, pero em viver em um pueblo pequeno, que tu sabe que pueblo pequeno, inferno grande, me veio bem viver em um sítio tão pequeno, porque é mais fácil para ganhar esse documento, porque eu conosco outras mulheres, compatriotas minhas e não de outras nacionalidades, que também han sido vítimas de trata, pero que não têm como provar, não? E não podem ter esse documento. E, además, eu me animei a escrever esse livro, porque eu já estava cansada de que sempre dizem que nós outras, as brasileiras, porque as 3 nacionalidades mais explotadas em el mundo são mulheres brasileiras, colombianas e romanas. Sempre chamar-nos nós outras putas que venimos aqui a quitar os maridos, pero na moneda tem 2 caras, não? Pero nadie habla que se tem prostituição aqui, Espanha é o primeiro do continente europeu e é terceiro do mundo, não já é o segundo. Porque hay demanda y la sociedad tiene que ver que esos puteros demandantes de prostitución pueden ser su marido, puede ser su hijo, su hermano, su jefe, tu vecino o aquele famoso que tú tanto admiras. Yaimara, 12 historias, 12 mujeres que contactaron contigo para que también de alguna forma pusiese su historia al servicio de la sociedad. ¿Se quedaron historias fuera? ¿Se quedaron mujeres fuera? ¿Tuviste que hacer alguna selección? Sí, porque yo las que conté fue porque quería explicar un problema específico, y como algunas, es que algunas me contactan solo para contármelo, no quieren que lo escriba. Cuando ya les mando terminada su historia, me dicen, no puedo. Y entonces, claro, yo no las voy a traicionar, es tu historia, y yo, si no quieres ni puedes al final, ni te ves con el valor de que esto salga a la luz, pues no puedo traicionarte. Y otras porque o se parecían o eran más o menos bastante similares, y yo me quedé con estas 12 porque además están ordenadas de una manera para ir explicando también los diferentes tipos de violencia. También antes me preguntabas, perdona, que por qué lo sentía cuando la gente me preguntaba, y es que no es un libro para disfrutar. Es un libro para reflexionar y darse cuenta del trabajo que hay que hacer a nivel de sociedad, pero no solo de España, porque estas mujeres no solo son españolas, hay de todas partes del mundo, de todas clases sociales, niveles culturales. No es un problema de, no sé, de exclusión social, sino que es eso. Y lo siento porque es que no lo vas a disfrutar. De hecho, mucha gente me dice, solo me puedo leer una historia al mes, o lo he tenido que dejar, no paro de llorar.
es que es lo que hay. Y todo el mundo mira a otra parte. Arantxa, en el libro habla sobre un asesinato por violencia de género, 2 niñas que se quedan huérfanas y tienen que pasar a vivir en una institución. Habla de la adicción, de diferentes tipos de adicciones con sustancias y sin sustancias. Tenemos cómo empieza, que no voy a desvelar nada, con un accidente de tráfico donde creen que, y luego el padre de Sara. Al final es novela negra, pero es novela social, porque estás tocando todas esas heridas de la sociedad y todas esas heridas que hacen que, bueno, que el ser humano sufra y haga sufrir. Sí, la verdad que no fue intencionado en ese sentido, pero luego sí me di cuenta que las 3 muertes, cada una viene por un problema de la sociedad concreto, ¿no? Uno es, al principio sí es la violencia de género que sufre la madre, luego una violencia de tipo, sí, adicciones, mundo del crimen, mundo del AMPA, este tipo de cosas. Luego otra violencia que no deja de ser una especie de violencia de género, pero ya de otra forma. Yo creo que la novela negra en sí misma siempre está reflejando las sombras de la sociedad, ¿no? Porque es la que no le da miedo meterse en el barro, ¿no? Para reflejar estas cosas. Entonces, sí, un poco sin proponérmelo me di cuenta que la vida de esta mujer, que ha sido una vida pues bastante dura, cada golpe ha ido proporcionado, ha ido provocado por algo sobre lo que la sociedad debería reflexionar, ¿no? Que ella simplemente va ahí cargándose los dolores uno encima del otro y tirando para adelante como buenamente puede, que al final es lo que hacemos todos, ¿no? Sufrir las determinadas injusticias del mundo y tirar para adelante como podemos, pero cuando te pones a mirar hacia atrás dices, es que ha pasado por esto, ha pasado por esto, ha pasado por esto, y todos son pastillas de la sociedad que podemos ir analizando. Camila, no tienes pelos en la lengua. En el libro habla sobre los distintos tipos de proxeneta, los distintos tipos de madame, los distintos tipos de, iba a decir clientes, pero no se merecen ese término, de puteros, siento por el término en un evento, y también de los diferentes tipos de prostituidas. ¿No te preocupó las consecuencias que pudiese tener el libro? É que, como tu sabe, eu fui vítima de incesto, de toda classe de abuso, violência infantil, 30 anos explotada. Em meu corpo, tu sabe que tenho essa cicatriz visível, tenho marca de queimaduras, balaço, acuchilhaço. Fui nascida e criada em um dos lugares mais perigosos do mundo, que o das favelas do Brasil não é um mito, é uma realidade. Então, eu não sei o que é o medo, me entende? Morir, todos vamos a morir. Não tenho medo. Eu tinha quando minha filha Soledad era pequena. Eu já não tenho medo. E, además, bastante suave eu he sido, porque a Europa rica não está preparada para conhecer verdades, mais verdades. Então, eu tenho que ir pouco a pouco. E eu estou relatando a verdade que passa em el sistema prostitucional. E se vocês mirar a portada do livro meu, está aí no famoso callejón de barrio de Miraflores, que al dia de hoje só tem uma casa. Essa casa aí já foi demolida. E eu estou contando, e depois que saí do Brasil, os personagens são todos aqui de Canárias, concretamente da isla de Tenerife e de Gran Canária. E porque eu posso falar de outros lugares da Europa também, mas eu, como vivo em Canárias, eu prefiro sempre falar do sistema prostitucional vivido em Canárias. Como o segundo, a portada do livro vai ser a famosa Molino de Vento. O terceiro vai ser a famosa Las Martelas de La Palma. Eu tiro mais para Canárias que para a península. Todo mundo que me conhece lo sabe. Yaimara tiene formación en criminología y muchísima experiencia con adolescentes. ¿Qué opinas de que estén aumentando la violencia de género y las violaciones entre menores de edad? ¿En qué estamos fallando como sociedad? En la educación. Es que la sociedad, y no me refiero solo a la educación de los adolescentes, los niños, los adolescentes
y los adultos, porque está muy bien legislar. De hecho, la ley del menor es del 2000. Los adolescentes del 2000 no son como los de ahora, principalmente porque tienen algo que nosotros no teníamos, que son redes sociales. Entonces yo siempre digo algo cuando hablo con los padres de los adolescentes y todo esto, y les digo, mira, tu hijo ahora mismo está más seguro por la noche si tú dejas la puerta de tu casa abierta que él solo en su habitación con su móvil y su ordenador. Porque lo que le llega por ahí, tú no te puedes ni imaginar lo que puedes llegar a encontrarte por ahí. Además, como ahora estamos todos que queremos ser siempre políticamente correctos, no queremos hablarle a los niños ni a los adolescentes sobre la sexualidad. Y a ver, la gente que pasa, que se olvida cuando crece de cuando ellos eran adolescentes. Todos teníamos las hormonitas revolucionadas, necesitábamos saber, pero en aquella época podíamos recurrir a amigas, podíamos recurrir, por ejemplo, yo, mi madre, siempre tuve la suerte de poder recurrir a ella, pero es que ahora se ha vuelto un tema tabú y ellos tienen que informarse. ¿Y dónde lo buscan? Pues en internet y viendo porno, pero no un porno como a lo mejor el de antes, es un porno desagradable, bestial. Y entonces, claro, y encima cada vez antes, ya hay niños de 8 años. El otro día estuve escuchando a un chico que a los 4 años su hermano le empezó a poner porno con sus amigos. Y entonces, claro, está fallando la educación. Nadie les habla de nada, nadie les explica nada. Y es que es como si fueran de cristal. Y no, los niños ni los adolescentes son tontos. Te lo puedo asegurar porque cuando yo hablo con ellos, saben más a veces que tú dices, perdona, que me estoy perdiendo del mundo, porque es que saben muchísimo, pero mal enfocados porque realmente no los educa alguien, pero en nada, en cómo comportarse, en las relaciones sanas como son. Y entonces, claro, también lo siento mucho para los que tengan hijos, pero los padres también se han puesto una venda en los ojos y ahora incluso si un profesor los llama del colegio, agresiones de padres a profesores de ¿por qué tú le dices esto a mi hijo? Bueno, es que a lo mejor tu hijo tiene un problema, pero no el niño, porque ellos realmente son adolescentes. Realmente la culpa es nuestra, que somos los que le tenemos que guiar en el mundo, porque la gente no se está dando cuenta. Ese es el futuro de la sociedad, son los futuros políticos, maestros, todo. Y los estamos dejando. Y nosotros también tenemos que educarnos mucho, muchísimo, porque hay gente a mí que me ha preguntado que hasta para qué yo he escrito este libro si eso ya no pasa. Arantxa, antes hablabas de que Sara era el resultado de todas sus experiencias, iba sumando y al final, bueno, pues es como se suele decir, la mochila que cargamos. Hablas mucho de culpa, hablas de quedarse anclado en el pasado y no avanzar. Al final somos el resultado de todas nuestras experiencias y las gestionamos, como bien decías, como buenamente podemos. ¿Por qué querías demostrar o por qué querías reflejar un personaje tan atormentado por el pasado y por la culpa? Pues un poco volviendo a lo que te decía antes de que me gusta investigar el qué pasa cuando cae el telón, porque hay muchas películas en las que vemos, películas, libros, en las que te cuentan una historia, la historia acaba bien porque para eso es una película, y ya luego parece que a partir de ahí sale el sol y todo el mundo y toda la gente que vivió esas experiencias va a ser feliz porque ya está, sobrevivió. No, sabemos que no. Sabemos que cuando cae el telón sobre un hecho dramático en la vida de una persona, esa persona se queda con una herida. Y vamos, has nombrado las heridas tuyas, ya se me han puesto los pelos de punta, pero se quedan heridas y no solo físicas, que en ocasiones también, unas heridas psicológicas con las que la gente tiene que aprender a convivir y por desgracia se habla, pero no tanto como se debería, la culpa del superviviente es para mí es uno de los
traumas más horribles que puede tener una persona, y sobre todo un niño que sufre cualquier acto en su vida siendo demasiado pequeño para asimilarlo. Si ya es casi imposible asimilarlo de adulto, imagínate un niño, como decías tú, lo que están sufriendo. Y muchas veces se creen culpables de lo que han vivido. Y las personas adultas también muchas veces nos creemos culpables de lo que nos ha pasado sin tener ninguna culpa, pero una forma de intentar asimilar por qué, porque a veces, también lo comento en el libro, a veces el porque sí no vale, a veces el, perdón la expresión, por puta mala suerte no vale. Intentas buscar un motivo detrás de lo que te ha pasado y hay muchas veces que el único motivo que se te ocurre es que es culpa tuya. Entonces eso Sara lo lleva sumando, empezó hasta que al principio del libro ella dice estoy maldita porque todo lo que me ha ido pasando tiene por narices que haber sido culpa mía, porque no puedo haber pasado todo esto porque sí. Entonces esa culpa a mí me parecía muy interesante, ¿no? Cómo una persona va creciendo y enfrentándose a su propia vida, creyéndose culpable de los dramas que ha pasado, ¿no? Me parece horroroso, la verdad, pero sabemos que pasa mucho y me parece que no se suele nombrar, ¿no? Que se suele creer que una vez está, pues hay muchas veces que oyes mujeres rescatadas de un prostíbulo en la península, no sé qué, ala, ya está, las sacaron del prostíbulo, todas felices y estupendas a vivir la vida. No me quiero imaginar los dolores emocionales de esas personas, ¿no? Pues creo que la culpa es un tema muy interesante y cómo sobreponernos a los dramas que podemos vivir en la vida. Voy a aprovechar esto que has dicho de cuando las mujeres salen de los prostíbulos y están felices o que queremos dar esa imagen. En tu caso, Camila, también seguro que has escuchado mucho la expresión de ellas están ahí porque quieren. Hablas de la cicatriz que tienes en la frente, de otras cicatrices, las visibles, las que se curan, pero a mí me gustaría que hablaras de las secuelas psicológicas que deja el contexto prostitucional. Y en la presentación de Las Palmas recuerdo que hiciste un comentario de que tú te das cuenta, cuando tú estabas dentro del contexto y entraba una mujer nueva, que había perdido el alma porque le cambiaba la mirada. Totalmente. Porque conhecimento é poder, não? Eu tinha muita vergonha e houve vezes até de eu mentir e dizer que era portuguesa para ver se a sociedade me aceitara, porque, como eu he dicho em el livro, nós outras, as imigrantes de Iberoamérica, de África e da Ásia pobre e do leste da Europa, temos a sensação de que é como se nós outras fôramos as Marias Madalenas e as mulheres da Europa rica e de los países anglo-americanos como Estados Unidos, Canadá, como se elas foram as mismíssimas Virgem Maria, porque desgraciadamente a prostituição é global, não? Pero, por exemplo, há muitas brasileiras, colombianas, romanas que afortunadamente nunca han tenido que se prostituir, pero solo por el hecho de ser de determinada nacionalidade ou por seu aspecto físico, já lleva o nome de puta por isso. Pero lo que eu he descoberto agora que eu estou estudando, que isso é um problema político, porque se tu se dar conta, os países imperialistas como Espanha, eles vão por nossos recursos naturais e também vão por nossas mulheres, porque a Espanha é o maior distribuidor de putas da Europa. As mulheres de várias nacionalidades chegam em Espanha e uma vez que chegam aqui, algumas se quedam em Espanha e outras são distribuídas por outros países da Europa. Então, como país imperialista que é, vá por nossos recursos naturais e vá por nossas mulheres, porque eu he estado 30 anos e 8 meses na prostituição, em sistema prostitucional, porque é um sistema. E eu nunca he conhecido nenhuma mulher rica se prostituir. São sempre mulheres de favela, de los lugares mais remotos, de los lugares mais pobres do mundo. Também há a prostituição de luxo, pero essas eu las chamo caça-fortunas, porque a gente é inteligente, não hace falta que diga nomes e apelidos,
que aqui em Espanha temos muitas casas fortunas bastante conhecidas e elas não estão em um clube de alterning ou na casa de cita sendo explotadas 24 horas. É um problema político. E, como eu disse, eu vou repetir, vão por nossos recursos naturais, porque a Europa fabrica, mas não tem recursos naturais. A Europa se alimenta de los recursos de América Latina e de África. Se não fora por nossos recursos naturais, que teria a Europa? Absolutamente nada. E que não queiram aceitar é outra coisa. E dentro de essa explotação, porque a mim me gusta dizer o nome como se a gente aqui le gusta falar bonito, habla trata, e tu é vítima de trata. Não, eu he sido vítima de tráfico humano. E como Amélia Tiganos, esta semana, em programa esse, estava falando, a gente aqui habla, le gusta falar de los delinquentes que vienen de fora. E Amélia le dijo, para toda a Espanha escuchar, que os grandes proxenetas desse país não são de fora, há gente de fora também, mas são pequenos. Os grandes proxenetas desse país são todos nacionais. Eles explotam nós outras, não querem os imigrantes, mas lhe encanta enriquecer-se, em cima comer pão de coño com o corpo das mulheres imigrantes. Não lhe gustam os imigrantes, mas lhe encanta fornicar com as mulheres imigrantes. Hipocrisia, verdade? Doble moral. E eu, como tu sabe, quem me conhece, não sou moneda de ouro para cair-lhe bem a nadie. Se não quer escutar as coisas como são, pois não me invita e não me perguntam, ¿me entiendes? ¿Y la secuela? Já foi comprovado cientificamente os estudos da doutora Melissa Farley e da doutora Carmen Delgado, de aqui de Espanha. Nós outras, as prostituídas, sofrimos de estresse pós-traumático em grado mais alto da humanidade, incluso mais alto do que de los esses de guerra, não? Os veteranos de guerra capturados por países inimigos. O grado da mulher prostituída é o mais alto que tem. Eu, por exemplo, tenho vários problemas de saúde. Eu, por exemplo, não posso dormir mais que 2 horas diário. Eu me quedo na cama acostada o máximo que puedo e passo toda a noite dando voltas em la mente, mirando o teto, porque não sou capaz de dormir. Además, estava com minha amiga sentada em la mesa e havia um dos organizadores e ela me chamava a atenção dizendo: "Ai, que tu está mirando". Pero eu, como não me fio de absolutamente nadie, inconscientemente eu estou atenta a todo o que está à minha volta. Como te he dicho, essas pessoas que estão aqui, eu já me quedado exatamente com a cara dessas pessoas. E pode passar 20, 30, 40, 50 anos, nunca me vou olvidar de elas. É uma percepção que eu tenho, uma forma para poder defender-me, porque eu he sofrido tanta violência, que eu nem sequer me fio da madre que me ha parido. Yaimara, vuelvo y repito, 12 historias, y las 12 historias muy duras, pero ¿hubo alguna en concreto que te llegase más y que te costase escribir? Sinceramente me costaron escribirlas las 12. De hecho, las escribía en 2, 3 días, ya después de haber recibido toda la información, tenerlo todo documentado. Ya cuando me senté a escribir, pues tardaba de media 2, 3 días, y has visto que no son muy largas tampoco. Luego me tenía que pasar 2 días llorando y escuchando la canción de Flowers de Miley Cyrus en bucle y escribiendo otra cosa para desconectar un poco, y luego volver a ponerme con una de ellas. Hay 2 a mí que me tocaron muchísimo, la de Infancia robada y la de Demasiada belleza. De hecho, con la de Demasiada belleza no fueron 2 días, casi estuve 1 semana. De hecho, la persona que me la contó, evidentemente no es ella, no puedo
hablar de, yo no doy, si en el libro no doy nombres de ninguna, no las describo físicamente, ni siquiera digo de qué país son, aunque algunas es evidente de dónde son, pero la de Demasiada Belleza intenté incluso con la persona que me la contó pedir suavizarla. Me dijo no puedes hacerle eso, no se lo merece. Y tenía razón. Y fue muy, muy duro para mí escribir esa historia. Realmente lo pasé muy, muy mal cuando me llegó esa historia. Muy mal. Perdón. Arantxa, vamos a suavizar un poco esto. A pesar de que empezamos hablando sobre la fuerza de los protagonistas, la fuerza de los personajes, concretamente del de Sara, comentaste en alguna entrevista en prensa que te costó más escribir la trama que escribir los personajes. Sin embargo, cuando como lectora accedes a la novela, la sensación que te da es que la construcción de los personajes fue muy compleja. Explícanos por qué te costó más la trama. Pues mira, es que Sara es muy testaruda. Sara es un personaje que a base de golpes ha aprendido a hacer lo que le dé la gana, cuando le da la gana, y a ver quién intenta pararla y a ver quién intenta dirigirla. Entonces yo me encontraba muchas veces que tenía que crear la escena que yo quería hacer y luego dejar que ella la interpretara a su manera, como quien dice, ¿no? Suena un poco surrealista, pero ella no, o sea, Sara no permitía que yo decidiera las frases que iba a decir, ni las decisiones que iba a tomar, ni hacia dónde iba a tomar su camino. De hecho, si Sara me hubiera preguntado a mí, yo le habría dicho otras cosas, pero es que ella ha aprendido a ser así, ha aprendido a no escuchar a nadie. Es que a ver, una de las características más grandes de esta mujer es que es testaruda, o sea, es cabezota. Ella hace lo que quiere como quiere, aunque sepa perfectamente qué es lo que no debe hacer, porque hay varios momentos en los que hace, y ella misma dice, no debería estar haciendo esto, pero me da igual, tiro para adelante. Entonces, yo prácticamente llegó un momento en que ya no me preocupé por escribirla a ella, sino escribir todo lo que la rodeaba. Escribir al resto de sus compañeros de aventura, las cosas que hacían, los sitios a los que iba, y ella ya se iba escribiendo sola, ¿no? Entonces, quizá por eso parece tan compleja, porque es como muy humana en ese sentido. O sea, tú no me dices a mí lo que tengo que hacer, yo no te lo digo a ti, tú actúas como te da la gana, ¿no? Pues ella es un poco así. Ella no me estaba escuchando a mí, ella hacía lo que quería. Sara, es que está siempre en modo supervivencia en el libro, y quizás ahora entiendo que te costó tanto escribir la trama porque tenías que adaptarla al personaje que iba por libre y se iba de alguna forma reescribiendo. Yo dije al principio de la presentación que iba a hacer alguna pregunta general, pero han visto que me he olvidado. Entonces, un poco para romper, ¿no?, este clima que se creó, háblenme del proceso de escritura, porque al contar historias tan crudas, ya tú comentaste que tenías que parar, ponerte a escribir sobre otra cosa o poner a Miley Cyrus. Hablen un poquito sobre su proceso de escritura, cómo se organizan, cómo se estructuran, si van por... En tu caso es que estás contando tu vida, pero si se organizan, si tienen un índice de lo que quieren contar, de cómo quieren estructurar la historia, o van fluyendo. No, para mí es muy rápido, porque como es mi vida, y además el ambiente donde yo me movía, todas las mujeres que están ahí conmigo tienen una vida semejante a mía o incluso peor, y para mí era algo completamente normal. Al día de hoy, después de salir del sistema prostitucional, que estoy conociendo una nueva vida, la vida que ustedes conocen, entonces para mí todo lo que estoy viviendo ahora es nuevo, ¿no? Porque yo tenía normalizada la violencia, todo para mí era normal matar a una persona, todo para mí era normal, y ahí después yo descubrí que no es normal. Entonces estoy aprendiendo, pero para mí es muy, muy sencillo, rápido.
Eu creio que foi em 8 dias eu terminei o livro. Muito rápido. Como hoje por la mañana eu escrevi o capítulo esse que te he dicho, de novo livro que é Hijos de Puta, quita la madre de la culpa. Eu escrevi agora em la mañana. Muito rápido porque é o que eu he visto, vivido e presenciado no sistema prostitucional, não? Então, para mim, é muito tranquilo. E, además, me gusta escrever. A mí es que me pasa un poco como ella, a mí me encanta escribir, yo de hecho escribo a la vez un libro por cada uno de los seudónimos. ¿Tienes cuántos? 6. El año pasado escribí 6 y mientras corregía el 1 de los infantiles que ya tenía escrito. Y entonces por eso iba, mientras paraba con este, me iba con el del otro seudónimo, que tampoco es que sea fácil de leer. De hecho, se lo estaba comentando a ella, sabiendo que la mayoría de las editoriales me lo iban a rechazar, porque lo puse en una plataforma en la que los jóvenes leen, porque durante la pandemia todo el mundo decía, los jóvenes no leen, los jóvenes leen mucho, lo que pasa es que no tienen dinero para comprarse libros. Y entonces esta plataforma triunfó de una manera exponencial, ¿sabes? Se llama Wattpad, tiene millones de seguidores en todo el mundo. Y entonces yo dije, vale, esta novela, sabiendo que la voy a publicar aquí, como ya está publicada, las editoriales te la suelen rechazar de pleno, pero yo necesitaba que esa novela llegara a la mayor cantidad de adolescentes posibles, porque trato temas que se tratan en este libro. De hecho, como he comentado siempre, lo empecé porque a uno de los personajes de esa saga le pasa algo parecido que a le pasa lo que está, y me cuenta su historia y me dice, me encanta cómo escribes, ¿te atreves a contar la mía? Porque antes tenían mensajes privados y entonces por ahí me puse en contacto con ella. Y entonces, claro, pues eso, yo escribo, de hecho, yo me paso 24/7 casi escribiendo, yo me paso 12 horas escribiendo al día, tengo una vida un poco extraña, yo duermo de día, vivo de noche para no oír ruido y para mí los personajes es que viven, los que no son reales, viven en mi cabeza y puedo, por ejemplo, la saga esta son 6 libros y los escribí en un año. Y cada libro tiene de media 350 a 450 páginas. Así que me gusta, lo disfruto. Sí, yo en mi caso... Bueno, en la ficción sabes que hay gente que le gusta tener las novelas todas ya planeadas desde el principio. Yo no funciono así, yo voy un poco dejándome llevar por la historia. También porque un poco como Sara, todos mis personajes son de hacer lo que les da la gana. Son gente que vive muy en el margen de la ley, por un lado o por el otro, y hacen un poco lo que quieren. En el caso de sí fue muy rápido, también por lo que te decía, porque como ellas están de actuar, pues casi la fui siguiendo a lo largo de la novela y la verdad que la primera escritura, al contrario que otras, fue muy rápida. Ya luego, claro, cuando vas siguiendo al personaje de esa manera, luego tienes que volver atrás y empezar a corregir todas las meteduras de pata que has hecho tú por culpa de ella, pero las has hecho tú. Entonces ya luego toda la parte de corrección fue más larga. Pero el primer volcado de la historia, suelo decir que es un poco como vomitar toda la historia, sale, no piensas, no filtras, no censuras, que salga, y la vas siguiendo un poco hacia donde te quiera llevar, y ya luego, como te digo, vas barriendo los platos rotos que han quedado detrás. Camila, las jóvenes de hoy en día usan OnlyFans y se engañan con la falsa idea de que como no hay contacto físico, no es prostitución ni es explotación. ¿Qué opinas de OnlyFans y qué riesgos tiene? Bueno, lo que la compañera estaba hablando antes, la clave está en la educación. Y al día de hoy, con el teléfono, la facilidad que los niños tienen del teléfono, las hijas, las niñas están siendo prostituidas dentro de su casa.
en la cara de sus padres y los padres no se están dando cuenta. Ellas no creen que son prostitutas, pero sim são prostitutas, e é peligro de OnlyFans e outras plataformas que fazem o mesmo trabalho, como Cafezito, entre outras, é que empieza por uma pantalla, pero sempre vai terminar em la cama de qualquer. É um peligro. Então, a clave está em la educação. E há que o trabalho que eu hago de prevenção em colégios, institutos, universidades. Obviamente, para cada público, hablo de uma maneira distinta, como a companheira disse antes, não é o mesmo falar com um niño de colégio que uno de um jovem de universidade, pero a clave está em la educação. Pero o problema está que todo maestro, todo professor vai estar de acordo comigo. Antes de educar a los hijos, primeiro há que educar a los padres. Yaimara, hemos hablado, abriste tú la veda hablando de educación, hemos continuado con esta línea. ¿Te han contactado centros educativos para invitarte a dar charlas, para hablar sobre el libro? Porque al final, sí, y obviamente todo está en la educación, desde casa, desde la escuela y los institutos, desde la sociedad. ¿Es un libro que debería leerse en los centros educativos? Desgraciadamente no. No, yo no sé si es por la temática, por lo que te comentaba antes, que se piensan ahora que los niños son de cristal y los adolescentes son incapaces de hacer cualquier cosa, hasta que luego de repente llegas y dices, ¿cómo mi hijo o mi hija está pudiendo hacer esto? Mi hija bullying, mi hijo ha hecho una violación en grupo, pues sí. Y no, a lo mejor no les ha llegado, a lo mejor no lo sé, pero lamentablemente no me han contactado y me gustaría porque, te digo, yo hablo con muchísimos adolescentes, con niños, sé llegar a ellos. Por ejemplo, mira, el otro día hice un experimento social con la hija de una amiga mía, que me dice, es que yo no sé por qué a mi hija le encanta hablar contigo. Le digo, es que tú no la entiendes. Me dice, ¿cómo que no la entiendo? Y le digo, siéntate con nosotras. Empezamos a hablar las dos y cuando la niña me dice, voy un momento al baño, me dice, ¿de qué estaban hablando? No he entendido ni las palabras. Porque ellos ya tienen un lenguaje nuevo, como nosotros cuando decíamos un montón de cosas y nuestros padres se quedan, pues ellos también han desarrollado un lenguaje nuevo. Es que tienen un lenguaje nuevo hasta en lo que escriben por las redes, los emojis, los no sé qué, todo tiene un significado que a los adultos se les escapa. Y entonces, claro, yo se lo digo, yo puedo ir, estaría encantada porque ya he dado charlas sobre otros temas, de otras cosas, más sobre todo sobre racismo, homofobia y todo, pero sobre este tema es como que la sociedad no quiere verlo. De eso que decirme, es que esto ya no pasa. ¿Cómo que no pasa? O mujeres que me han dicho, yo nunca he sufrido nada. Entonces me siento con ella, le hago unas cuantas preguntas y me dicen, ¿he sufrido violencia? Sí. Le digo, cuando me presentes a una que te diga que no haya sufrido violencia, que te diga eso, preséntamela. Después de las preguntas que yo le voy a hacer, si me dice que no ha sufrido nada de eso, cuento su historia porque es la excepción que confirma la regla, porque todas en nuestra vida hemos sufrido violencia de alguna u otra manera. Pero desde la televisión la sufrimos, porque la violencia estética, nadie habla de eso y está en las televisiones. A mí me hace mucha gracia lo de en los programas de... No puedes decir que alguien engordó, no puedes hacer. Y luego la siguiente sección es, vamos a ver qué operaciones se han hecho las famosas o quién estaba más guapa en la alfombra roja. Ya estás creando violencia sobre la mujer. Pero es que también ahí también sobre el hombre. Y entonces es un problema, ¿sabes? Que no quieren ver. Pero además no solo el hombre ejerce violencia sobre la mujer, las propias mujeres ejercemos violencia sobre las mujeres.
Y eso es lo triste. Arantxa, en el libro muestras los peligros de cuando uno quiere escapar del dolor y uno quiere escapar del sufrimiento, pues hay muchísimos peligros acechando. Cuéntanos un poquito ese reflejo de las vías de escape que a veces usamos para huir del dolor, que más que vías de escape, al final son cárceles, por así decirlo. Sí, evidentemente la gente, todo el ser humano por definición necesita escapar del dolor, ¿no? A nadie le gusta convivir con el dolor, ni físico, ni psicológico o emocional, ¿no? Ni siquiera cuando es la culpa que te estás echando tú a ti mismo, como hablábamos antes. Y hay muchas formas de escapar del dolor, ¿no? Depende de cuán lejos quieras escapar. Una, evidentemente, de la que tampoco se suele hablar y que sale el tema en el libro, es el suicidio. Es la vía de escape definitiva, ¿no? Ahí está, hay quien dice que es cobardía, hay quien dice que es pura valentía. Ya cada uno decide, como te digo, cuán lejos quieres escapar de tu dolor, ¿no? Qué profundidad tiene ese dolor para llegar a dar el paso. Pero hay muchísimas más que te van a mantener con vida, pero ¿de qué manera, no? Hay gente que escapa buscando las adicciones. Me acuerdo un documental que vi sobre, creo que era sobre Janis Joplin, que al final había una persona que decía, no, estamos hablando de los años 60, ¿no? Y había un chico que decía, no, nos acusan de drogarnos, nos acusan de todas las drogas que ingerimos, pero nadie se para a pensar de qué estamos huyendo. Entonces, quieras que no, las adicciones son otra grandísima vía de escape para muchísima gente. Las drogas, el alcohol, incluso el tabaco, si quieres, la ludopatía, todo lo que se pueda llegar a convertir en una obsesión, en una adicción, es una vía de escape. También hay vías de escape emocionales para mucha gente, como puede ser la iglesia. La iglesia es una vía de escape para muchísima gente que busca en Dios la salvación, la supuesta paz eterna que no encuentran en la vida. Entonces, claro, es normal que todos busquemos una vía de escape. Mi vía de escape son los libros, es leer y escribir, pero todos tenemos una vía de escape de alguna forma. El problema es cuando esa vía de escape ya te lleva tan lejos que en vez de solucionar tus problemas te crea uno más gordo que todos los que tenías antes, ¿no? Y sí se habla también mucho de vías de escape en el libro, porque al final toda la historia gira alrededor de eso, de alguien que intenta escapar de sus propios dolores. Yaimara estaba comentando ese código, ese lenguaje que usan los adolescentes y que los adultos no entendemos y que se nos escapa. No sé si han visto la serie Adolescencia, que está muy de moda, donde se pone en alza esa nueva forma de comunicación de los adolescentes a través de los emojis. Esa serie al final lo que viene a ponernos en la cara es el fracaso de los adultos y el fracaso del sistema. No sé si la has visto, pero bueno, si quieren comentar algo en pregunta general, esta de las que iba a hacer más, pero han visto que no, que he hecho menos. Bueno, yo me voy a permitir, perdón, porque solamente un comentario, ya que realmente ellas son más expertas y sobre todo tú en el tema de la adolescencia, literalmente. Yo no he visto la serie, pero he oído de lo que va y he oído que hay mucha gente comentando, pero si eso no pasa. Y, ¿sabes? Y me he acordado de lo que tú estabas diciendo ahora de, pero si eso no pasa, y yo, que no tengo ningún contacto con el mundo adolescente porque no tengo hijos, no tengo familia en esos rangos de edad, soy consciente de que pasa. Digo, ¿en qué mundo cerrado tienen que vivir determinadas personas y sobre todo determinados padres para ver esa serie y decir, no, no, eso no pasa? Y ahora cuando lo estaba diciendo, ella estaba mencionando la frase, antes de que tú mencionaras la serie me acordé, digo, mira, las cosas que supuestamente no pasan. Sí, sí, es que es maravilloso, es que no quieren ponerse una venda, pero es que lo más preocupante es que los padres, puedo entender que no quieran creer que sus hijos son capaces de hacer cosas así. Todos somos capaces en un momento determinado y por una situación límite llegar a hacer cosas que ni imaginamos, pero realmente este chico trata un tema que están diciendo que es nuevo. No es verdad. Yo cuando estudiaba criminología hace 20 años ya yo conocía a los incel. De hecho, me infiltré para hacer un trabajo de psicología en blogs
de esos chicos y era escalofriante lo que decían. Y el odio, la misoginia y claro, ahora esos son los padres de esos niños. Que entonces, claro, si ellos en su época eran así y nadie les dijo en su momento también, estás equivocado, es que esto no va así, es como la primera mía que se llama herencia, es una herencia maldita. Vamos dándole a unos y a otros, van evolucionando, porque van evolucionando con las redes, con la sociedad, con todo, pero nadie quiere ver el problema. Encima, vuelvo con lo de los niños de cristal. Sé que soy muy pesada con eso, pero es que se piensan que a los niños de ahora no se les puede decir nada. Es que tú los regañas y es como de, no le digas eso al niño. ¿Por qué? No le voy a crear un trauma, le estoy poniendo un límite. Es que los niños de ahora no tienen límites, no saben lo que es el respeto, no conocen lo que es la autoridad. Niños que agreden a profesores, que agreden a sus padres, que a la policía se ríen de ellos en su cara. Yo cuando era adolescente veía a un policía y me escondía, me quedaba en shock. Ahora se ríen de ellos en su cara, de sus padres, de los profesores niños que les tiran sillas, los insultan. ¿Y qué hacemos con estos niños? Es que son niños. No, hay que poner… De hecho, ya hasta las edades se han cambiado. Ahora realmente un niño de 10 años, que es muy duro, es casi como un adolescente de 15, 16 de antes, por todo lo que sabe de internet, pero claro, su cerebro está desarrollado como un niño de 10 años biológicamente y entonces entran en una cosa extraña que es niño, pero a la vez como un adolescente prematuro y entonces ya nadie sabe cómo tratarlos. Porque claro, ¿cómo tratas a gente así que tiene tanta información y que no sabe gestionarla? Entonces, y claro, todo es, vamos a legislar. Sí, perfecto. Legislar hay que legislar. Pero antes de legislar hay que educar a toda la sociedad. A toda. Y no solo con series como esta. Porque, mira, te vuelvo a hablar del libro de adolescentes porque… yo lo escribí por un motivo. A mí se me acercan muchos adolescentes, mi esposo trabaja con menores también y nos hablaban de comportamientos en sus parejas, de no, mi novio o novia, porque ya no es una cosa del chico o la chica, me pide mi clave de mis redes. Me dice si puedo salir o no con mis amigos o amigas. Quiere que me vista de esta otra forma. De hecho, un chico con el que de 24 años, veo en sus redes sociales que pone de repente, chicas, no me hablen porque tengo novia tóxica. ¿Hola? Y yo dije, esto lo tienen que sacar de alguna parte. Yo que tengo una parte de mente muy infantil y muy adolescente porque en una parte de mi evolución se quedó ahí pendiente y no fui más allá, pues a mí me encanta ver dibujos, el manga, el anime, yo me veo todo lo que se ve en los adolescentes, todo lo que leen los adolescentes, absolutamente todo. Cuando empecé a ver lo que estaban leyendo y viendo, no voy a dar nombres porque tampoco quiero denostar a otros escritores ni tal, pero libros que venden 35 millones, que van a cine, que tal, yo llegué a ver, yo tenía preparada en vez de esta saga de tal, una preciosa saga de vampiros, que me encantan, pero cuando empiezo a ver esto me voy enfadando, se lo pongo a mi marido y le digo, mira esto. Claro, los libros no se los leí porque encima en las películas los blanquean a los chicos esos, pero un montón. Y cuando empecé a verlo me dice, ¿pero qué? Claro, yo llegué a mi psicólogo en modo Terminator y le digo, me dice, ¿pero qué te pasa? Le cuento el problema y me dice, ¿y tú qué puedes hacer? Le digo,
pues escribir algo que explote esta mierda, que no puede ser, es imposible que se crean que estos son los patrones que tienen que seguir, de el chico con mucha experiencia, la chica virgen y pura, si una chica se va con 2 ya, Dios mío, la chica, unas cosas, pero encima todos ellos traumados y ellas tienen que resolverle sus traumas. No existen psicólogos, chavales. A mí me viene ya arregladito de casa, ¿sabe? Entonces, claro, van generando y fomentando y diciéndole a los jóvenes, estos son los tipos de pareja. Pero es que yo me he leído de libros de Jane Austen, que son más, los personajes son más abiertos de mente que los de ahora, para adolescentes. Terror. Entonces, si eso es lo que están consumiendo, más lo que ven en las redes sociales, ¿cómo no quieren después que los niños estén y los adolescentes estén como están? Y después, ¿qué pasa? Gente, le compro este libro a mi niña, léetelo. O a mi niño, léetelo, míralo con él, explícale lo que está mal y lo que está bien. No. Porque es que además nos hemos vuelto todos tan egoístas, que claro, la gente tiene hijos, pero ya ahora es, bueno, ya yo lo tuve, si le doy las cosas que yo no tuve en mi época, que son los móviles y los ordenadores, ya yo estoy siendo un buen padre. Porque yo también quiero vivir y me lo merezco. Bueno, habértelo pensado, porque un hijo es para toda la vida y es el trabajo más difícil que hay en el mundo y para ese no te dan clases. Aprovechando lo de legislar, la sociedad lo que recibe es que el gobierno quiere legislar sobre la prostitución. Entonces tenemos los abolicionistas, los regulacionistas. Camila, tú que eres verdaderamente la persona que puede hablar sobre qué es lo que necesita la mujer prostituida, ¿qué es lo que crees que se debe hacer? ¿Cómo se debe verdaderamente legislar? Bueno, primero eu vou falar de mi país, não? Que é um país que sem nenhuma vergonha vende as suas mulheres e Espanha compra. É como uno não pode falar do outro, que seria como é sujo ou falar de mal lavado, não? Em verdade, o que esses países tinham que ter, tanto Espanha como o Brasil, por exemplo, entre outros, é ter vergonha em la cara e deixar de vender e comprar mulheres como se foram ganados, ¿me entende? Isso é o que deveria, e há que ter a abolição da prostituição, e a sociedade jamais pode permitir e aceitar, normalizar a prostituição como um campo laboral para as mulheres. Há que abolir a prostituição. E todo aquele que defende a prostituição, se é homem, ou ele é proxeneta ou é puteiro, ¿vale? E as mulheres, las que defendem o sistema prostitucional, a hipocrisia. Elas defendem a prostituição, pero nenhuma quer limpar poias com a boca, não? Que vaya mulheres imigrantes e mulheres empobrecidas, de preferência imigrantes, pero elas não. Então, essa doble moral, essa hipocrisia que há. E o que estava falando a companheira, que me gusta muito, as coisas que ela habla, de los niños. Primeiro, é ser humano, ¿vale? A inocência de ser humano, eu só creio na inocência de ser humano quando é um bebê. Porque há niños que sabem mais que muitos adultos, ¿vale? E, además, eu vou dizer, porque a mim me gusta falar muito de Canárias. Quando eu estava aí tirada em la calle em Miraflores, sabe esse instituto que tem aí ao lado do mercado de África? Os padres dão dinheiro para os niños comprar a merenda. Os niños iam toda semana reunindo esse dinheiro e quando já tinham 20, 30 euros se iam de putas. E é que tinha mais dinheiro, eles faziam uma vaquita aí entre eles e se lo pagava ao amigo que não podia completar esse dinheiro. E, además, em la educação, em la cultura espanhola, está muito arraigado os padres, o abuelo, o hermano maior, o tio, um adulto correr esse niño e levar este niño para ir, sua primeira vez, ir com uma prostituta. Vamos a ver. Se tu ensina para esse niño desde pequeno de que ele, para ser macho alfa e macho ibérico,
e para que seja homem, ensine a esse ninho a irse de putas como se estivesse indo de copas. Ele vai normalizar isso. E é por isso que Espanha é o primeiro do continente europeu em consumo de prostituição e o segundo do mundo. Já não é o terceiro, é o segundo do mundo. E a sociedade é tão hipócrita que não quer escutar verdades. Há muita prostituição em Espanha porque há demanda. E además eu vou dizer, mulher, cuidado, cuidado, pode ter um puteiro a seu lado. Antes de darle paso al público, que tienen aquí a 3 pedazos de mujeres a las que hacerle pues, muchísimas preguntas, podríamos estar charlando toda la tarde. De hecho, creo que me llamarán la atención porque sé que me he pasado de tiempo, pero bueno, lo siento. Creo que esta oportunidad se da pocas veces. Hemos hablado de violencia de género, hemos hablado de distintos tipos de violencia, hemos hablado de cómo los adultos destrozamos la vida de los niños. Estas últimas semanas hemos tenido la polémica del libro El odio, que cuenta el asesinato bueno, el caso Bretón. Las librerías han hecho un movimiento de que no quieren vender ese libro y se ha frenado la distribución. Ustedes como escritoras, que lo que hacen precisamente es darle voz a las víctimas, ¿qué opinan de que en este caso se le haya dado voz al asesino y de que una editorial, porque antes comentabas que hay editoriales que no aceptan determinadas historias y de hecho en la entrevista para la prensa me comentabas que por la temática de tu libro, de las voces calladas, de las calladas voces de las mujeres, algunas editoriales se echaron para atrás, pero sin embargo hay editoriales que sí están dispuestas a poner en la sociedad y en la palestra con detalle lo que hizo un asesino. Me encantaría escuchar su opinión como mujeres y como escritoras. Bueno, empiezo yo. Yo como sou mais salvaje, a mim me encantaria que correra o Bretón esse de los cojones e mandara ele para a cárcere de Brasil e entregar ele allá e que hagam com ele lo que quieran, não? Porque a violência vicária é que estamos vivendo o mundo ao revés. Deixar ele allá e lo que eu haria com ele, primeiro eu lo afeitaria, lo perfumaria, colocaria uma roupa bem bonita, lo compraria em Zara, que é mais barato. E deixaria aí 5.000, 7.000 homens que há anos que não vê mulheres que hagam com ele lo que quer. E aí no final, que entrega ele para os idosos, lo que tem sida. E aí depois que terminara todo isso, que ele prendera fogo a ele vivo. Isso lo haria eu. Estou sendo sincera porque foi o que tu me has perguntado e que me demandem quem quiera, que depois as feministas que salgam a defender-me. Gracias. Bueno, ya nos ha descrito un capítulo del libro. Ya, Aymara, ¿puedes continuar? Bueno, a mí es que me parece increíble que alguien se pueda lucrar de lo que hizo él. Encima es que para la madre es que tiene que volver a ser como revivirlo todo. La victimización secundaria con la que se supone que queremos acabar. Está volviendo a ejercer violencia sobre ella, amparado por una editorial que es una de las que comentábamos. Y es increíble, me parece fascinante que le den a ese tío voz y en vez de ir, por ejemplo, el hombre que le escribió el libro, porque en vez de ir a él, no fue a la madre y decirle, cuéntame tu historia, cómo te sientes. Porque a ella es a la que hay que darle voz, ella es la víctima. Él es un desgraciado que mató a 2 niños, que encima, ya no por el hecho de que sean sus propios hijos, era para ejercer violencia contra una mujer, porque los niños al final, desgraciadamente ya no están, pero ella tiene que vivir constantemente y día a día con ese dolor, como para que luego tenga este tío la cara de voy a lucrarme con haber matado a mis hijos, con haber maltratado a mi mujer, y que ella tenga que salir por la calle después y cada vez que entre en una librería se lo encuentre seguramente entre los más vendidos y las novedades, porque encima lo que se iba a convertir eso era un manual para maltratar
maltratadores y para tíos que hacen eso de, bueno, si este ha publicado un libro, pues ¿por qué yo no puedo hacerle esto a solas a mi mujer en casa? Es que a mí me parece de película de terror, ¿no? Lo siguiente, es que ya ni el gore es tan chungo como eso. Me parece de verdad deleznable, ¿sabe? Da asquito de la sociedad en conjunto. Y claro, las librerías se echan para atrás porque iban a vender mucho ese libro, vamos a ser sinceros. Seguramente se vendería más que cualquiera del de nosotras, pero 1000 veces más. Pero claro, se echan para atrás porque se le podría echar encima un montón de gente. Y el comunicado ese de Disney que mandó la editorial de no, es que respetamos un montón a la víctima, a la madre. Mamones, haberlo hecho antes de mandar a un escritor y que aceptar el manuscrito, que ya lo tienen es que ya pasó por imprenta. Es que ahora se lo tienen que comer y meterlo en un almacén. Entonces, no seas hipócrita y dale voz a quien se lo merece. Porque una cosa es ficción, que vale, si es ficción es otra cosa, porque esas cosas pasan, pero que el tío se lucre de lo que hizo es volver a victimizarla a ella, y no solo a ella, a todas las mujeres que pasan por eso y a todos los niños que han sufrido y sufren violencia de sus padres o de la sociedad. Así que el temita a mí me tiene caliente. Yo en mi caso tengo como una cadena de opiniones respecto a este tema. De más cercano a más lejano, a mí no me gusta la censura. ¿Vale? No me gusta que nadie decida lo que puedo leer o no puedo leer, porque a mí eso un poco me recuerda a las quemas de libros de Hitler. Entonces, que yo no esté en absoluto de acuerdo con la existencia de este libro no me parece que signifique que tú tengas derecho a decirme si lo puedo leer o no, porque mañana puedo estar de acuerdo con un libro que tú decidas que no debo leer. Entonces, a mí eso, la censura de las librerías no me gusta. Ahora, siguiente eslabón de la cadena, que Anagrama se haya metido en el berenjenal, en el, pozo de mierda, de darle voz a este personaje con esta historia, de sacar este libro, estando, o sea, sabiendo la que vas a montar, sabiendo el daño que vas a provocar en esa pobre mujer, que es que no me puedo ni imaginar lo que, no solo lo que ha sufrido en su vida, que ya se las trae, sino lo que está sufriendo ahora, otra vez, sin venir a cuento, que le hagan pasar por todo esto, que saque la historia, que le dé voz, que publique el libro. O sea, me parece una metedura de pata garrafal, una falta de ética, una falta de moralidad, una falta de respeto y de todo. O sea, que me censures el libro no, pero que se te haya ocurrido darle voz, escribirlo y publicarlo, es que a mí no lo sé, o sea, a mí eso como escritora me parece dramático por parte de la editorial. Me parece horroroso, ese libro no debería haber existido nunca. Y si a alguien en la editorial se le pasó la idea de, oye, ¿por qué no damos voz a José Bretón a ver qué nos cuenta? El que estaba por encima tenía que haber dicho, tú estás despedido. Tú estás despedido porque lo que se te está pasando por la cabeza es de psicópata. O sea, es mirar el dinero que podemos ganar por encima de todo el dolor y el sufrimiento que vamos a provocar. Entonces, a mí, a nivel editorial, como dice ella, me tiene calentita. Y ya a nivel escritor, yo personalmente, todo lo que ha dicho ella, punto por punto. Lo apoyo. Todo el mundo. Bueno, si alguien del público, alguien del público quiere preguntar, no sé si le pueden pasar el micro, si no, pues eleva la voz, por favor. Voy a ser de chica de la 11 cuando se paseaba, porque si no, no nos vamos a escuchar. Que me alegra que opinéis así en el tema este de Bretón, porque he visto otras tertulias donde la mayoría son hombres, tanto en la televisión como en otros espacios, donde dicen un poco la parte que dices tú, Arantxa, de no quiero censura. Pero es que esto es como todo. Todo el mundo puede opinar, pero hay opiniones que no se pueden dar o que hay que castigar a la persona que lo dé. Quiero decirte
que no es lo mismo una censura por un motivo político, ideológico y tal, a una censura de un asesino. Y está muriendo una mujer cada mes. Entonces, es que no hay y nosotros como público podemos decir, pues no compro más anagrama. No vuelvo a comprar un libro de anagrama. Lo he pensado, ¿eh? Lo he pensado seriamente. Boicotear yo en mi pequeño grano de arena que no sirve para nada, pero yo personalmente dejar de comprar libros de anagrama. Sí, Lo he sí. pensado. Me uno a ti. Y ahora que estamos, Pues mira, y ahora ahora que ya somos estamos dos. en una etapa oscurísima, que por Estados Unidos, evidentemente, vamos a ver qué pasa. Porque esto es tremendo lo que puede venir. Quiero decir, yo estoy aterrada con lo que pueda venir. Porque ya se están llevando a la gente en Estados Unidos, cogen, por ejemplo, hay gente trabajando en casas, ¿no? Y yo entiendo que no debería ser así, que debería ser, no tiene por qué ser a lo mejor una venezolana, lo que sea. Pues esas personas no salen a la calle porque tienen miedo que las detengan. Esto está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos y entonces se ha votado a un loco. Todavía no lo he puesto en Facebook porque igual me detienen a mí, pero quiero decirte, sí, es así. Entonces, quiero decir que todos estos problemas que tenemos, que ustedes están hablando y tal, evidentemente estoy totalmente de acuerdo, por ejemplo, con la adolescencia. La película y la serie yo la vi y es una serie totalmente real. Es decir, yo tengo sobrinos de esa edad y no los dejan encerrarse en el cuarto. Es más, tiene la niña 7 años y tiene vetado totalmente el móvil. ¿Pero qué es eso de que tú dejes a tu hijo encerrado en una habitación y nada más te preocupes de que desayuna? Adiós, me voy, adiós, tal. Y lo que está pasando y lo que decía de los emoticonos, o sea, ni sabemos los adultos, porque yo, por ejemplo, no sabía los emoticonos exactos que tienen ellos para insultarse, para hacerse bullying. Y claro, el chico actúa y la mata porque la otra le está haciendo un bullying. Quiero decirte, son unas estrategias y unas cosas tan impresionantes y, por supuesto, ¿cómo te llamas? Perdona, Camila, totalmente de acuerdo con todo lo que tú planteas, pero vamos, totalmente. Y lo que no entiendo es, ¿cómo es que yo se me va la vida? No, ella sí, pero Aymara. No, todavía no ha quedado claro los tipos de historias que tú has escrito, ¿son sobre adolescentes solo o...? No. Son historias de mujeres de diferentes edades, alrededor de todo el mundo. Lo de la historia de adolescentes son otras novelas que yo escribo, pero estas son mujeres de todas las edades. Por ejemplo, la primera es una señora mayor que es abuela ahora. Luego hay una que empieza cuando ella tiene 13 años. Otra que es desde niña, ¿sabe? Una es jueza. Hay de todo, de todas clases sociales, lugares, culturas, religiones, de todo tipo. No es un libro para este no es un libro para adolescentes, que adolescentes sí se lo podrían leer llegado a una edad, ¿sabes? Con 16 y 15 años ya yo les diría, léetelo para que veas cómo está el mundo. Pero realmente es que hay historias muy, muy, muy duras y es de todo tipo. No es un libro específicamente para el público adolescente. Bueno, yo pensaba que me había pasado un poquito, pero me he pasado un poquito mucho. Así que lo siento, vamos a tener que cerrar ya. Ahora, Arantxa, decías que tu granito de arena no iba a significar nada. Creo que no, creo que granito a granito. Creo que toda esta gente que está aquí es porque está del lado de ese granito. Y podemos llegar a construir montañitas y bueno, poco a poco dentro de nuestra parcela de metro cuadrado tenemos que ir haciendo algo. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por el compromiso social, por darle voz a quien no la tiene. Sé que están en otros proyectos, así que esperamos verlas en otras ediciones de Festival Tenerife Noir, pues haciendo esto, creando conciencia. Gracias. Gracias a todos.